Hola, mi nombre es Flavia, estamos nuevamente en ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Y hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de poder autónomo del Estado? Bueno, el teórico que va a hablar con respecto a esto y que le va a interesar saber si efectivamente el Estado es autónomo o se deja influenciar por otros poderes de la sociedad, va a ser Michael Mann. Michael Mann lo que va a hacer primero es definir qué es el Estado, qué es lo que lo define como tal, y luego cuáles son los poderes que pueden llegar a interferir en las decisiones del Estado para poder buscar el bien común. Entonces, en primera instancia, Mann va a tener un acercamiento a la definición de Estado que hacía Max Weber. Recuerden que lo vimos en Burocracia y si no, miren para atrás. Y lo que va a decir es que el Estado es un territorio definido con sus límites en los que están los ciudadanos circunscriptos en ese lugar, que además va a existir instituciones y un cuerpo de administración pública que es el que va a llevar adelante las decisiones políticas, y además ese Estado tiene el monopolio de la fuerza o de la violencia, como decía Weber. Esto significa que solamente el Estado puede tomar la decisión de poder utilizar la fuerza para el orden interno y el orden externo. La cuarta característica del Estado, y que es una de las importantes para su teoría, es que el poder está centralizado, es decir, que el gobierno está centralizado en una cúpula de poder y de ahí controla a toda la población que está inscripta dentro de ese territorio. Entonces, ¿cuáles son los tres poderes que Mann identifica como los posibles poderes que pueden interferir en las decisiones políticas del Estado? Tenemos, por un lado, los poderes económicos, en segunda instancia, el poder ideológico y en tercera instancia, los poderes militares. Mann lo que nos va a decir es que el Estado tiene su propia racionalidad y por lo tanto tiene que, por el avance del Estado moderno, ser eficiente y eficaz para poder lograr el control efectivo y el regulamiento de las relaciones sociales, y por lo tanto debería de poder lograr ser autónomo de los intereses tanto económicos como ideológicos o militares que existen en esa sociedad. Entonces, ¿cuáles son las dos formas o las dos manifestaciones que va a encontrar el Estado para poder tener un Estado autónomo, es decir, independiente de estos tres poderes que mencionábamos? Uno de ellos va a ser el poder... uno de ellos va a ser el poder despótico y el otro va a ser el poder infraestructural. El poder despótico lo que hace es tomar decisiones de forma vertical, es decir, verticalazos. No va a negociar con la sociedad civil con respecto a las decisiones políticas que tome, y además puede eventualmente utilizar la fuerza para poder persuadir a la ciudadanía de que las decisiones deben de ser acatadas. ¿Qué pasa con este poder despótico? Que no siempre puede alcanzar de manera igualitaria a todo el territorio y a todos los ciudadanos que lo hacen, porque no es un poder legítimo. Las personas, los ciudadanos no lo reconocen como tal, y entonces siempre va a haber una subversión con respecto a este poder y tiene que estar continuamente sujeto a la fuerza o a la coerción. El segundo poder en el cual se va a manifestar la independencia o la autonomía del poder del Estado va a ser el poder infraestructural. Pensemos en el poder infraestructural como una red, como una malla, que lo que hace es desde el centro de gobierno penetrar en todos los vínculos sociales, en todas las capas sociales del Estado, de ese Estado que está dentro de ese territorio, y entonces va a llegar a todas partes del territorio y a todos los ciudadanos de la misma manera. Además, este poder, como surge a través de la negociación con la sociedad civil, va a ser un poder legítimo, y entonces va a ser mucho más fácil que haya una respuesta ciudadana con respecto a las decisiones sociales, porque no es algo que está impuesto, sino que los ciudadanos están dispuestos a ceder parte de su libertad o de su poder a cambio de eso. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Mann? Bueno, que sí es posible este poder estructural. ¿Por qué? Porque los otros tres poderes, el económico, el ideológico y el militar, necesitan de otra contrapartida, que serían los otros dos que restan, para poder desarrollar su actividad. La actividad económica necesita tener paz, necesita tener un equilibrio de relaciones sociales,
y los militares también necesitan tener un Estado configurado y que esté acotado a sus normas. Lo mismo va a pasar con la ideología. La ideología tiene más que ver con morales, principios, como veíamos, y no es algo vinculante a toda la población. Por lo tanto, no es algo que una a todos los ciudadanos del mismo territorio. Lo que va a hacer el Estado es centralizar ese poder para poder cumplir con las demandas de esos tres poderes, pero buscando el bien común y poder centralizarlo en pos del bienestar de todos. En algún momento vamos a hablar de contractualismo, supongo que lo habrán escuchado en algún momento, de que el Estado se creó, hay una teoría que dice que en algún momento los seres humanos, como sociedad, decidimos dar parte de nuestras libertades y de nuestros derechos a un gobernante o a un soberano para que nos pudiera organizar a todos, porque bueno, cada uno tironeábamos para diferentes lados y nos pusimos de acuerdo en ceder parte de nuestros derechos para que alguien nos mantuviera. Eso es la teoría contractualista y mantiene un poquito de eso cuando dice que estos tres poderes ceden parte de su poder que después no van a poder recuperar, pero es en pos de un bien mayor. Ahora, O'Donnell lo que nos va a decir, que es otro gran teórico de la ciencia política, que hay estados ineficaces. ¿Qué son los estados ineficaces? Y él hace el estudio específico para América Latina. Los estados ineficaces son los estados que se quieren manifestar de forma infraestructural, pero que no logran penetrar de manera homogénea en todo su territorio, en toda su población. Esto pasa, por ejemplo, en territorios grandes, como lo es Brasil, en el que aparte hay diferentes zonas que tienen diferentes culturas, que aparte hay caudillos locales o que hay gobernantes, etc. Y entonces hay una competencia entre el poder central y el poder local o territorial. Además también hay diferentes intereses entre el norte y el sur, entonces las políticas no pueden ser iguales o homogéneas para todo el territorio y entonces no va a llegar de la misma manera a la ciudadanía que está dentro de ese territorio. Entonces esos estados que no logran controlar y llevar de manifiesto las decisiones políticas van a ser considerados estados ineficientes. Así que bueno, por acá el resumen, mañana tenemos la explicación completita de estas dos teorías. Está bueno profundizar y entender que sí hay influencia, y lo sabemos de la realidad, que hay influencias de diferentes actores, de diferentes poderes que hay, pero bueno, cómo el Estado logra taparse los oídos y hacer de cuenta que no escucha el murmullo para poder lograr el bien común. Así que bueno, nos vemos mañana en Facebook y en YouTube con la explicación completa y nos vemos por acá. Hasta luego.